esta noche, esta plática nos la va a dar el psicólogo Eduardo Mellado. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta y está en una formación importante de educación sexual y próximamente sexólogo, ¿no? La verdad es que está tomando una formación muy interesante. En su momento lo platicamos cuando inició y me parece excelente. Entonces, debido a este diplomado que está cursando y próximamente su maestría, me parece que tiene de por sí siempre ha compartido temas de estos, ¿no? Y me parece que tiene un buen dominio de ello. Entonces, le pedí que nos compartiera este tema. Él nos va a compartir educación sexual y su importancia con la salud mental. Entonces, sin más, pues les dejo con el psicólogo Eduardo Mellado. Y si tienen alguna duda, vayan escribiéndole en los comentarios y al final él nos hará el favor de apoyarnos en resolver sus dudas. Te dejo, psicólogo. Ok, muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Pues iniciemos con la plática del día de hoy, educación sexual y su importancia en la salud mental. Y este es un tema que seguramente a mucha gente le llamó la atención porque te empiezas a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Es muy frecuente que por lo menos aquí yo creo que sí hay varios que están con la duda de ¿y cómo es que se relaciona una cosa con la otra? Y por eso, antes de empezar a hablar, tenemos que iniciar con algo extremadamente básico. ¿Qué es la sexualidad? Cuando hablamos de educación sexual, la mayoría de la gente, o lo más común que se viene a la mente, es cuando estás hablando de cosas como reproductividad, el uso de condón, las diferentes formas en las que puedo tener sexo seguro, o todo lo que tiene que ver con esta parte de reproductividad y salud. Y en realidad, la sexualidad es extremadamente más amplio. La sexualidad lo es todo. Básicamente, desde el momento en el que naces hasta que mueres, la sexualidad está influenciando tu vida. Y justamente en la plática de hoy, en la charla del día de hoy, voy a explicarles sobre los diferentes aspectos que influyen en la sexualidad y vamos a ir viendo ejemplos de cómo o de qué manera este aspecto de la sexualidad puede estar repercutiendo a que tu salud y tu estado mental, emocional, social sea saludable o estés teniendo conflictos. Hay que iniciar con un primer punto. La sexualidad es algo tan complejo, tan amplio, que existen diferentes modelos para intentar explicar en qué consiste. No existe ahora sí que como que el modelo, la teoría que puede explicar absolutamente todo. Esto es muy amplio y como van avanzando los estudios, como va avanzando la ciencia, como van avanzando las investigaciones, se van encontrando nuevas cosas. Esto, ahora sí que si psicología es una ciencia nueva, la sexualidad, está todavía, cada día está descubriendo, cada día está aprendiendo algo nuevo. Por eso es muy importante estarse manteniendo actualizado en ese tema. Algo que tú dabas por hecho hace 5, hace 10 años, es más, algo que dabas por hecho hace 5 años, el día de hoy ya puede estar desactualizado. Y entonces, empezando por los diferentes modelos que podemos tener, uno de los modelos más comunes o un modelo que es, pues sí, del que se habla bastante, por lo menos dentro del ámbito cuando se estudia la sexualidad, es uno conocido llamado como la galleta de jengibre. Suena chistoso, yo igual la primera vez que escuché ese nombre pensé que era un juego o algo, pero de verdad es una forma en la que utilizan para explicar las diferencias que hay o los diferentes elementos que componen a la sexualidad de una persona. Aquí podemos ver que está hablando del género, de la identidad, del sexo biológico, de la orientación. Aquí no me voy a detener mucho a hablar sobre la galleta de jengibre, simplemente hablarles de que existe y quiero hablar de que existe porque más adelante voy a utilizar esta imagen para explicar más a fondo otros conceptos. Entonces, ahorita nada más para que sepan, por si les llama la atención, investigar sobre la galleta de jengibre es una forma bastante sencilla, bastante fácil de entender diferentes elementos que componen a la sexualidad humana. Pero por lo menos en el modelo en el que me voy a basar
para explicar la plática del día de hoy es uno llamado modelo holónico de la sexualidad. Este, como pueden ver, es un modelo bastante nuevo, tiene apenas en el 1994 fue que se implementó este modelo. Este modelo, por lo menos para esta plática, es bastante útil utilizarlo y explicarlo, porque habla sobre, bueno, empezando porque, ¿qué es un holón? Un holón es un elemento que aunque es independiente, aunque se puede ver por sí mismo, está interconectado con todos los demás. El modelo holónico maneja 4 conceptos: la reproductividad, el género, la vinculación afectiva y el erotismo. Aquí, como se puede ver en la imagen que está aquí presente, cada uno se estudia. Ahora sí que tenemos, eso es uno de los problemas, y es lo que me encanta del modelo holónico. Algo por sí mismo explica. La sexualidad está involucrada en todo. Todo está relacionado con todo, pero tenemos que poner límites para poder estudiar. Es algo básico, no podemos estudiar algo si no tenemos una limitante, si no ponemos límites. Entonces el modelo holónico por sí mismo dice, se proponen estos límites porque se tiene que poner un límite para estudiarse, pero eso no significa que estén independientes. O sea, los estudiamos para poder tener un marco de referencia, pero todo está conectado con todo. La reproductividad, aunque se estudia por sí misma, está conectada con el erotismo, está conectada con el género, está conectada con la vinculación afectiva, y lo que pasa en uno afecta a todos, y lo que le pasa a todos afecta al uno. Entonces, iniciamos primero con esta premisa. La sexualidad lo es todo. Todo está conectado, todo está influido. Y desde aquí empezamos a ver por qué la educación sexual influye en la salud mental. Y pues entonces ahorita vamos a ver a través de entender los diferentes holones, les voy a estar explicando cómo esto va influenciando en la forma en que me percibo y en la forma en la que vivo. Iniciamos con el primero, el más común o el que más, ahora sí que el típico, uno de los típicos. De hecho, cuando vemos los holones hay 2 que son como que lo primero que piensas, o es el estereotipo que piensas cuando hablas de sexualidad. El primero es el holón de la reproductividad. Dentro de la parte común estereotípica, dentro de lo que se habla, o de lo que primero que uno se viene a la mente cuando hablas de reproductividad, está incluida esta parte de la capacidad que tengo de transmitir mis genes a una nueva generación. Entonces, la reproductividad incluye esta parte de, pues, esto de tener hijos, de simplemente reproducirme. Pero algo que se ha encontrado en estos estudios, o lo que me gusta justamente de este modelo, cuando habla de la reproductividad, no se limita exclusivamente a la parte biológica de trascender mis genes. La reproductividad habla justamente desde esta trascendencia, desde un punto de vista más filosófico, a través de qué estoy dejando, qué estoy reproduciendo, qué cosa está saliendo de mí, qué cosa estoy haciendo que deja una huella, deja una marca. Por eso aquí puse la imagen de una persona que está escribiendo, parece un libro. El hecho de estar escribiendo algo, el hecho de estar dejando un material, el hecho de... Ahora sí que aquí la clásica, no sé si han escuchado una frase muy antigua de: si quieres dejar huella, ten un hijo, escribe un libro y planta un árbol. Justamente en esa frase, si por lo menos la gente ya mayorcilla debe haberla escuchado alguna vez, justamente todos estos elementos están involucrados en la parte de la reproductividad. Entonces, como pueden ver, no solamente se limita a que yo tenga descendencia biológica, también involucra el yo como persona, cómo siento que estoy trascendiendo,
que siento que estoy dejando? ¿Cuál es la huella que estoy marcando para futuras generaciones? Y justamente esta parte es cuando empiezan los problemas que hay en salud. Por lo menos esta primera pregunta que tengo aquí con este primer dilema que hay con este olón. Esto es algo que es muy frecuente en todas las personas, pero sobre todo es más marcado en las mujeres. Por lo menos en la parte, en las mujeres es un punto muy marcado en la cultura. ¿Te han o has presionado por tener hijos? ¿Cuántas veces o qué frecuencia es esta parte de la sociedad está esperando esto de ti? Ahora sí que ya es tan común que a veces ni lo piensas, una pareja empiezan a ser novios. ¿Y cuándo se casan? Y ya se casan. ¿Y para cuándo el primer hijo? Y ya tienen un hijo. ¿Y para cuándo la parejita? Y se vuelve un checklist de necesidades que empiezan la sociedad, la cultura, la familia empieza a imponer en las personas. Y es cuando empiezan a entrar en los conflictos. Me ha pasado con algunos pacientes, tanto adolescentes como adultos, esta parte es que yo no quiero tener hijos. A mí no me interesa y tengo claro que yo no lo quiero, pero es tanto lo que mi familia me presiona, lo que la sociedad me presiona, lo que mis amistades me presionan, que están muele y muele y muele, y te vas a arrepentir, y que los hijos son lo mejor, y me dice el paciente, sí, ok, estoy de acuerdo, que los niños son maravillosos, pero no para mí, yo no los quiero. Y entonces está en este conflicto, esta disyuntiva entre, es que yo sé que esto es lo que yo quiero, pero la sociedad está tan insistente que me hace dudar y me hace ya no entender por dónde voy, por dónde quiero. Y también aquí empezamos desde la parte, ahora sí que, ¿qué mensajes le estás dando a los niños, a tus hijos, a tus hijas, a tus hijos? Desde pequeños ya les estás hablando, en el futuro cuando seas padre, en el futuro cuando seas madre. Ya desde pequeños ya les venimos inculcando la idea de que es una obligación reproducirse. Ya no la dan como opción, ya lo dan como una afirmación. Cuando tú seas grande y tengas hijos, o viceversa también, así como que espérate, todavía no puedes tener relaciones porque todavía, que ahorita vamos a hablar, los temas de las relaciones van en otro apartado, pero eso, no puedes tener relaciones porque aún no quiero que tengas hijos. Cómo esta parte de la descendencia y la trascendencia se vuelve un tema que ya no se ve como opción, sino que a la fecha de hoy se sigue viendo como un mandato, como una obligación. Aquí viene otra pregunta. ¿Te han hecho creer que los hijos son la única forma de trascender? Por lo menos quienes están metidos en las redes sociales, ¿cuántas veces no han escuchado la frase? ¿Y quién te va a cuidar cuando seas grande? Tienes que tener hijos para tener a alguien quien te cuide cuando seas mayor. Me encanta porque alguna vez escuché a alguien hacer una analogía, dice, esto de tener hijos para que me cuiden cuando sea mayor me suena como se fue la palabra, a una estafa de piramidal, donde ando metiendo gente para que los de arriba empiecen a sacar beneficios de los de abajo. Dice, eso de que tener hijos para que me cuiden de grande me suena estafa piramidal. Y esa tercera pregunta, ¿alguna vez has pensado en el valor que tiene lo que haces? Por ejemplo, cosas que yo hago como videos que hago para canal de YouTube, ahorita que estoy haciendo imágenes para TikTok, que hago imágenes que hago memes para Facebook. Hay personas que sienten o que les hacen creer que eso no es suficiente,
que le dicen, no es que tienes que conseguir más, es que tienes que hacer más. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué? ¿Quién dice? ¿Dónde está escrito? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tú seas valioso? Y desde aquí, desde este primer olón, es donde ahora sí que lo que busco es que empiecen a revalorar cómo están viviendo estos elementos. ¿Realmente alguna vez te has sentado a considerar el valor de lo que haces? El valor de lo que produces, no de lo que los demás esperan, no de lo que la sociedad dice, no de lo que la cultura, no de lo la economía. Tú, así que tú que estás viendo la cámara, tú te has sentado realmente a considerar, yo me siento satisfecho con esto que estoy haciendo. Yo me siento satisfecho con esto que estoy logrando. Realmente para mí, esto es una forma en la que siento que estoy dejando algo. Y es importante justamente valorar esto, porque a veces nos perdemos entre tantas necesidades, entre tantas ideas, que no nos detenemos realmente a valorar estas metas, estos logros, esto que estoy consiguiendo el día de hoy. Y aquí te invito, no pienses en lo que piden, no pienses en lo que esperan. Tú, ¿qué quieres? Tú, ¿qué necesitas para sentir que estás haciendo algo importante? Tenemos el siguiente olón, que es el olón del género. Este es un poco más complejo y aquí retomamos de nuevo la galleta de jengibre. La galleta de jengibre no tiene relación con el olón. Bueno, o sea, sí se relacionan, no son dentro de la misma teoría, no son dentro del mismo modelo, pero lo quise utilizar porque aquí maneja, por lo menos de los 4 elementos que maneja aquí la galleta de jengibre, vamos a utilizar 3, porque el cuarto es para otro olón que vamos a ver más adelante. El olón de género habla sobre 3. En general habla sobre 3 elementos. La identidad de género, la expresión del género y el sexo biológico. El sexo biológico es el más fácil, es con el que nadie pelea, nadie tiene pleitos con el sexo biológico, es cuando te hacen un genograma, un análisis hormonal, bueno, un análisis genético, perdón, cuando te hacen un análisis genético, dentro de lo más común, porque existen sus variantes, pero dentro de lo más común, o eres XX o eres XY. Hay otras variantes, porque puede ser XXY o XY, pero bueno, aquí vamos, por no complicarnos la existencia, nos centraremos en lo más común, en lo típico. Entonces, cuando hablamos del olón de género, justamente nos referimos primero a esta parte. ¿Cuál es mi sexo biológico? ¿Con qué nací? ¿Cuál es lo que mis cromosomas pueden reflejar a través de un mapeo? Pero el género o el olón de género no se resume o no se simplifica únicamente a la parte biológica. También están metidas otras 2 elementos muy importantes, que es la identidad de género y la expresión de género, que parecen lo mismo, pero no. La identidad de género, esta es la parte donde cómo es que yo me identifico. Me identifico como un hombre o me identifico como una mujer. Hay muchos que, por lo menos hasta hace poco, que se hablaba sobre que esta era una parte de una disforia, que era un trastorno. Ya han avanzado de nuevo, como mencioné, lo que antes era conocimiento de hace 5 años, hace 10 años, el día de hoy los estudios avanzan, se actualizan, ya no se considera el tener una identidad de género diferente al sexo biológico con el que naciste como un trastorno. Ya se ha estado encontrando que es algo que sucede
Otra de las ideas que luego piensan que se elige, que es algo que puedes elegir, que tú puedes escoger con qué género te identificas, ya está demostrado. Aún no se sabe exactamente por qué. Hay teorías, hay hipótesis que hablan sobre cambios durante el embarazo, hay hipótesis que hablan sobre cargas hormonales cuando el feto se está formando. Como hasta el momento no existe el exactamente decir, este es el motivo. Pero el hecho de que no se sepa cuál es el motivo no significa que no se sepa que esto es algo que sucede. No lo eliges. No es algo con que, ay, hoy me siento uno y cambié de opinión, o lo clásico que igual veo mucho en las redes sociales, es que está muy de moda ahorita empezar a pensar que eres uno, que eres el otro. Y en realidad no, esto es algo con lo que ya se nace. Naces con esta identidad. Naces con cómo te sientes. Y en la expresión de género es la forma en la que te comportas, es la forma en la que te manifiestas, cómo quieres que te vean. Y si se dan cuenta, algo que me gusta del olón de género, el olón de género, aquí hay una palabra que me encantó, que habla, a ver, ¿dónde? Construcción, pertenece a las categorías dimórficas. Y aquí no vayan a confundir con dismórfico, es dimórfica, no está mal escrita la palabra, así es dimórfica. Es dimórfica, y aquí de nuevo el por qué utilicé la de la galletita de jengibre, porque habla desde una dicotomía, habla desde dos extremos. En el extremo biológico tenemos hembra, macho. En el de identidad de género tenemos mujer, hombre. Y en la expresión de género tenemos femenino, masculino. Pero dismofismo no lo ve como absolutos, lo ve como continuos. Ese es un problema que tiene muy frecuente el ser humano. El ser humano le encanta pensar en categorías específicas, entre es uno o es dos, o es este o es el otro, o es izquierda o es derecha, así como si fueran limitantes muy, muy marcados de aquí a aquí es esto, y de aquí a aquí es esto, y de aquí a aquí es esto. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado que esto no se manifiesta de esta manera. Cada uno de estos tres elementos que acabo de mencionar, el sexo, la expresión y la identidad, se manifiestan dentro de un continuo. Dentro de puede ser que, por ejemplo, en sexo biológico yo sea macho y en identidad de género yo me considere hombre, pero dentro de mi expresión de género puede ser que sea mayormente masculina, teniendo ciertos comportamientos femeninos. Y aquí es donde vienen justamente los problemas que vienen ligados a este olón en la parte de la salud. Aquí una primera pregunta. ¿Te has sentido culpable por una acción que no va acorde a tu sexo o género? ¿Cuántas veces no han limitado, regañado a un niño diciendo, no hagas esto porque son cosas de niña, no te comportes así porque ese es comportamiento femenino, no juegues a las muñecas, no llores? Ahorita que se puso muy de una imagen que estuvo circulando de un niño que estaba jugando con un juego de cocina integral, y criticando, no, que lo van a convertir, que le van a hacer, que le están enseñando, que lo van a confundir, iniciando por no puedes confundir a nadie, porque como mencioné, lo que la ciencia hasta el día de hoy ha encontrado es que tú ya naces con una identidad. Hagan lo que hagan, muevan lo que le muevan, tu identidad ya así se queda. Y esto no solo pasa con los niños, en el adolescente, inclusive, ahorita de nuevo, tú que me estás observando, tú adulto, ¿cuántas veces no te has sentido limitado a no poder hacer algo porque no se supone que lo puedes hacer? O inclusive viceversa, te sientes obligado
a tener que tener un comportamiento, te sientes obligado a tener que manifestar un gusto, porque es lo que se espera según el género que manifiestas, el sexo con el que naciste. Ahorita un caso muy común, uno que me acuerdo ahorita, era uno de este lo ves, es hombre, nació hombre, se siente hombre, con preferencias, que te vamos adelante, las preferencias las vamos a ver más adelante, pero aquí hablando en general, con preferencias heterosexuales, o sea, que le encanta el deporte, que le encanta los coches, o sea, clásico. Si piensas en el cliché, en el estereotipo de hombre macho mexicano, pero te aparece su foto, y que descubre que le gusta el ballet, que le gusta la danza, que le gustan todas estas partes artísticas, y empieza en una crisis de, es que esa cosa, es que eso no es para hombres, es que eso no me puede gustar a mí, es que ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué es lo que la gente va a opinar de mí si supiera que a mí me interesan estas cosas? Y aquí justamente por eso la siguiente pregunta. ¿Has sentido que tu forma de ser, pensar, no encaja en el estándar esperado? Por el sexo con el que naciste, por el género con el que identificas, la familia, la sociedad, la cultura, impone reglas de cómo se supone que te debes de comportar, qué se supone que te debe de gustar. Y entonces, cuando una persona no encaja en esos estereotipos, se siente excluida. Y a veces no solamente es su idea, a veces realmente hay muchas personas que están siendo excluidas por no seguir estos estereotipos, por no seguir estos estándares. Y entonces entran en depresiones, en ansiedades. Es que tal vez estoy mal yo. Todo mundo espera esto y yo no estoy interesado, entonces tal vez el problema soy yo. Tal vez hay algo mal en mí por no ser capaz de seguir lo que los demás siguen, porque no me gusta lo que los demás le gustan o porque no me desagrada lo que se espera que me debe de desagradar. ¿Cuántas veces a ti no te ha pasado o a alguien cercano a ti no le ha sucedido algo como eso? Tenemos después el olón del erotismo. Aquí el olón del erotismo también dentro del clásico, que el cliché, que también si piensan bien, viene esta parte de la expresión de la satisfacción sexual, de esta parte de sentir rico y bonito en los genitales. Pero también, como en todos los demás olones, no se limita exclusivamente a esta parte genital. El olón del erotismo hace referencia a que incluye también incluye la parte de la satisfacción genital, pero va más allá. Habla del placer, habla del disfrute, habla de la capacidad que tengo yo de poder sentir bien en mi cuerpo. Y por eso aquí como imagen decidí poner a una niña comiendo un helado. Mira, estoy seguro que a todos les ha pasado, y de los que estén escuchando, a quien no les haya sucedido, la verdad, mira, mis condolencias. Pero ¿quién no ha tenido un orgasmo gastronómico? Una comida, un postre, algo, un alimento tan delicioso, tan rico, que apenas lo estás mordiendo y puedes sentir hasta un calambrito que hace cosa de todo tu cuerpo diciendo, estoy sintiendo placer
en todo mi cuerpo por estar disfrutando este alimento. Como pueden ver, el olón del erotismo incluye la parte en la forma en que siento placer con mi cuerpo de forma sexual, de la forma, hablando de órganos genitales, pero no se limita exclusivamente a eso. Aquí cuando hablamos del olón del erotismo es cómo estoy yo con la satisfacción, qué pienso yo del placer, cómo estoy con el disfrute. Y aquí, por ejemplo, algo que sucede muy frecuente con los niños, lo he visto bastante con los niños. Tocar el cuerpo genera placer. Explorarnos se siente bonito. ¿Quién no disfruta estarse luego rascando un oído, el estarse rascando, el rascarse el ombligo? Ahora sí que por la clásica frase, estar echado rascándose el ombligo, esa satisfacción de estar en contacto con tu mismo cuerpo, estar sintiendo ese placer, esa excitación, y no necesariamente desde la parte orgánica de los órganos reproductivos, dentro de los órganos sexuales, perdón, sino en total en el cuerpo. Todo tu cuerpo es capaz de sentir este placer. Y por ejemplo, aquí con los niños también tienen cuerpos que sienten placer. No tienen la mentalidad del adulto, no tienen la mentalidad que va más allá. Ellos simplemente se tocan y sienten bien. Y sienten bonito y sienten rico porque son partes sensibles que si se estimulan de manera adecuada se sienten bien. Pero ¿qué pasa? Por lo menos seguro que más de una de las personas aquí presentes lo ha visto, le ha pasado. El niño o la niña que se está explorando y llega la mamá, llega la tía, llega la abuela o el papá, el tío, o llega una persona adulta y déjese ahí, niño cochino, que se anda haciendo, no se ande tocando. Y desde allá, ¿qué es algo que se le empieza a enseñar? ¿Qué es algo que empezamos a aprender? Está mal sentir placer, está mal disfrutar, está mal esa área, es un área mala. En lugar de enseñar esto es algo que es tuyo, esto es algo que no. Aquí no traje estadísticas para no hacer el tema más largo, pero estadísticas hablan sobre cómo a los niños que se les habla sobre este tema, sobre que no hay nada de malo en su propia satisfacción y que tienen que saber poner límites para que nadie invada su espacio, y que tienen que saber que esto es algo que socialmente no es bien visto, que en grupo está haciendo estas actividades, pero que aún así no es una actividad mala. Simplemente es algo que tiene que hacerse bajo ciertos estándares, que es en un lugar privado, sin que nadie te esté molestando, en el que tú te sientas cómodo. O sea, hablar desde esta parte de que el placer no se tiene que castigar. Que viene la siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia se habla simplemente del placer? ¿Con qué frecuencia? Porque hay gente, me ha pasado, sobre todo la gente con altos niveles de ansiedad, con altos niveles de estrés, la culpa de tomar un descanso. Esta es una de las cosas que luego de las cosas muy frecuentes que se ve en la cultura, en la sociedad, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la de que siempre tienes que estar trabajando, y si no sufres no es suficiente, y si no duele no vale la pena, y no tienes derecho, y ya cuando te mueras descansarás. Y cuando te mueras, ¿quién no ha escuchado esa frase? Ya cuando me muera descansaré. Y si me tomo un momento para mí y descanso, y me doy mis 5 minutos Milky Way diciendo, este va a ser mi momento para disfrutar, para sentir el placer de estar conmigo mismo, y entro en culpa.
entro en desesperación. Por eso aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el placer? ¿Qué has aprendido tú sobre el placer? ¿Qué estás enseñando tú a tus hijos, a tus sobrinos, a tus alumnos, a las generaciones que están abajo de ti? ¿Cómo les estás enseñando que vivan el placer como un momento de satisfacción, como un momento de bienestar, o como algo que debe generar culpa, como algo que está prohibido, como algo que si estás sintiendo placer es que no estás siendo productivo, es que no estás haciendo algo correcto, es que hay algo mal en ti? Y por último, tenemos el olor de la vinculación afectiva interpersonal, que viene siendo en cómo me relaciono con otras personas, ya sea aquí ya, y de nuevo, todos los olones están involucrados con todos, entonces aquí es cómo me relaciono con otras personas de yo hombre, o yo identificándome, yo sintiéndome hombre, cómo me relaciono con otras personas de hombres, o cómo me relaciono con otras mujeres, y también desde la parte de lo erótico, ¿qué me gusta? Me gusta relacionarme de manera erótica con una mujer, me gusta relacionarme de manera erótica con un hombre, me gusta relacionarme de manera erótica con los dos. Este tipo de relaciones y de amistad también, de todo lo que tenga que ver con vínculos. ¿Cómo me estoy vinculando con otras personas? ¿Con quién está permitido? ¿Con quién está prohibido? ¿Cuántas veces han escuchado igual una frase muy típica? Es que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Y se toma a veces como un hecho de que yo, hombre, yo no me puedo relacionar con un vínculo más que no se limite solo a la parte de amistad con una mujer, porque en algún momento va a pasar algo, porque en algún momento algo eso va a escalar y no se puede. Y está muy, muy metido dentro de nosotros. Y entonces aquí por eso vienen las preguntas que vengo aquí de cuestionamiento. ¿Permites abrirte emocionalmente a otras personas? ¿Cómo te han hablado que son los vínculos? ¿Te puedes vincular únicamente con algunas personas? ¿No te puedes vincular con nadie? ¿Qué es lo que te han enseñado? ¿Te han enseñado que la gente es peligrosa y no puedes confiar en nadie? ¿Te han enseñado que hay personas con las que sí puedes tener este tipo de relación? ¿También te relacionas con otras personas como te gustaría? ¿O tienes miedo a lo que se pueda pensar? Cliché, estereotipo común. Por suerte ya se está abriendo en las nuevas generaciones. Pero, ¿qué tan común es que esté mal visto que un hombre exprese sentimientos de afecto por otro hombre, y no desde un plano erótico, no desde un plano sexual que quiera una atracción, simplemente como una amistad, como un vínculo afectivo donde yo, hombre, genuinamente siento amor hacia otro hombre, pero no desde la perspectiva de esta productividad erótica de atracción, sino porque tengo un vínculo, eres una persona con la que realmente me siento identificado. Es muy frecuente, es más abierto, por lo menos en la cultura en la que estamos, es más abierto permitir ver mujeres abrazarse, ir de la mano, bailar juntas, mostrar estas interacciones de amistades, de afecto. Pero actualmente en el hombre está muy castigado. El hombre no se lo puede mostrar a otro hombre, el hombre igual no se lo puede mostrar a otra mujer, porque inmediatamente empiezan las asunciones de que si yo, hombre, le muestro afecto a otra persona hombre o a otra persona mujer, significa que tengo un interés romántico o amoroso. Y entonces eso limita pues ok, entonces como no tengo un interés amor, no quiero que pienses que quiero algo más contigo, no quiero que piensen los demás que yo quiero algo más, entonces no lo muestro, me lo callo, me lo
trago. Y todo este cariño, todo este amor, todas estas emociones que tengo, no se las comparto a nadie. Porque socialmente, porque me han educado a que esto no se debe, a que esto no se puede. Y aquí es donde pregunto yo igual, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué estás enseñando a las nuevas generaciones? Y esta última pregunta, ¿cuándo fue la última vez que una creencia te impidió formar un vínculo? ¿Cuándo fue la última vez que por tus pensamientos, por lo que crees, por el miedo al que dirán, por el miedo a lo que puedan pensar, no te atreviste a expresarte y simplemente te quedaste y te guardaste todo esto? Y por eso aquí viene una frase. Aquí siempre han hablado, por lo menos es muy común, cuando hablan en las escuelas, o que en las pláticas, en las conferencias, cuando dicen, es que hace falta educación sexual. Y aquí la primera frase que tal vez sea revolucionaria: no hace falta educación sexual, porque siempre, siempre, siempre hay educación sexual. Esto es como decir falta cultura. No falta cultura. Siempre estás mostrando tu cultura. Siempre estás educando en la sexualidad. Lo que dices está educando. Lo que no dices está educando. Los temas que no tratas, lo que no se habla, lo que no se trata, lo que se ignora, estás enseñando que son temas prohibidos, que son temas que no se deben tocar, que son cosas que se tienen que esconder. Esto es imposible. Ahora sí que, como los dirían los axiomas de la comunicación, es imposible no comunicar porque hasta los silencios expresan algo. Entonces, no hace falta educación sexual porque siempre, siempre se está dando educación sexual. Más bien, lo que hace falta es tomar conciencia de la forma y la información que estamos brindando. ¿De qué forma estoy dando esta educación sexual? ¿De dónde viene la información que estoy proporcionando? ¿De dónde vienen los conocimientos que yo tengo? Y por eso, ¿qué le hemos enseñado a los niños que debemos pensar respecto a estos rubros? Tu padre, madre, tutor, persona que estés encargado de adolescentes, de niños, ¿cómo has abordado estos temas? ¿De qué les has hablado? ¿Les has demostrado que son temas de los que se puede hablar, de los que no necesita sentirse avergonzado, de los que sabe que tiene la confianza de poder expresarlos? Son temas que simplemente son tabú y fingimos que no existen. ¿Y qué es lo que le estoy enseñando? Le estoy enseñando a ignorar, le estoy enseñando a fingir, le estoy enseñando a callar. Pero sobre todo, más importante, ¿de qué le estás enseñando a los niños, a las niñas, a los adolescentes? ¿Qué hemos aprendido a nosotros a pensar sobre estos temas? ¿Tú cómo los estás viviendo? ¿Tú cómo los estás manifestando? ¿Tú te limitaste a repetir lo que la sociedad, lo que la política, la escuela, la religión, lo que tus padres te dijeron que es? ¿Simplemente repites lo que te dijeron que es? ¿O te has tomado el tiempo de pensar, esta forma de comportarme, esta forma de ser, esta forma de vivir, realmente me es útil? ¿Me es saludable? ¿O en realidad es el origen o la causa de mis miedos, de mis frustraciones, de mis ansiedades, de lo que me impide
realmente desarrollarme como persona. Y entonces, esperemos que para este momento ya puedan, las personas que están aquí escuchando, ya puedan contestar esta pregunta. ¿Por qué la educación sexual es importante para la salud mental? Porque la sexualidad está en todo. Desde el momento en el que somos concebidos, nos volvemos seres sexuados. La cultura, la sociedad, la política, las empresas, todo a mi alrededor espera algo de mí por lo que tengo entre las piernas, por la forma en la que me visto, por las cosas que cómo me comporto. Y aquí es justamente, estamos permitiendo que estas expresiones permitan que la gente pueda vivir de manera saludable, completa, que pueda expresarse sin miedo, o los estamos obligando, o te estás inclusive a ti mismo obligando a reprimir, a negar, a estar dentro de una cápsula sin tomar en consideración qué es lo que genuinamente tú quieres. Y con esto damos por terminado. Muchísimas gracias. Espero que no se hayan dormido. Espero que haya sido interesante. Espero que con esto hayan aprendido algo, que no los haya confundido más. Y si los confundí, pues por eso están las preguntas. Pueden seguirme aquí. Como pueden ver, estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. En todos lados me pueden seguir como Sig Mellado. Y pues con esto damos por terminado. Muchas gracias por escucharme. Y pues vamos abierto por si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Bueno, al principio había una pregunta, vamos a ponerla aquí en la pantalla. A ver, está por acá. A ver. Aquí va. ¿Ejercer tu sexualidad es parte del libre desarrollo como personas? Pues creo que con todo lo que acabo de explicar, creo que se contesta que sí, justamente porque la sexualidad es todo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Cómo la quieres manifestar? Justamente, sexualidad es todo en tu vida. Entonces, ejercer tu sexualidad sí es parte. Si no ejerces tu sexualidad, no estás manifestándote como ser humano. Hay otra pregunta que dice, actualmente eso que menciona lo veo con una primita, cómo hablar del tema, pero pues no dice qué tema, dice cómo se le puede hablar sobre ese tema, qué le puedo decir, pero no lo dijo. Con una primita, pues aquí podemos hablarlo como tema general. Cuando me han llegado padres hablando sobre cómo, generalmente las dudas que vienen sobre cómo hablar de la sexualidad, vienen desarrollado sobre la parte de la reproductividad o de la parte de las preferencias. Es muy frecuente que por ahí vienen las preguntas. Algo con lo que se inicia es primero, ¿qué edad tiene el infante, el adolescente que te está preguntando? Segundo, ¿cuál es su duda? ¿De dónde viene la pregunta? ¿Qué ha escuchado? Primero, antes de empezar a soltar el montón de información, primero hay que saber qué sabe, de dónde lo ha escuchado, para a partir de ahí empezar a tratar de informar a función de la edad. Obviamente no es lo mismo la información que le vas a brindar a un pequeña de 3, 4 años, a alguien de 10 años. O sea, la información es muy diferente. Entonces aquí sí necesitamos mucho contexto para poder contestar esa pregunta. Fíjate que ahorita que estaba la pregunta ya pueden contestar esta pregunta de en qué influye la educación sexual o la parte de sexualidad con la salud mental. Me vino el recuerdo de hace poco, de hecho está ya en proceso de seguimiento un paciente que ya había pasado por 2 psicólogos y uno de ellos era psicólogo
católico, religioso. O sea, metía la religión a su terapia, ¿no? Y justamente el chico tenía problemas como depresivos, pero la raíz era porque él era trans y no sabía cómo comunicarlo. Entonces no tenía toda esta parte guardada y el no poder expresar, etcétera, pues le tenía mermado de otros satisfactores y todo, y lo metía en depresión, ¿no? Y entonces tampoco podía expresarse en terapia en sus anteriores terapeutas, ¿no? Y más se sentía hasta como culpable cuando iba con el psicólogo que le hablaba de religión, ¿no? Sí, porque aquí iniciamos desde algo básico, desde la identidad de quién soy, yo cómo me siento, cómo me percibo. Si en el consultorio no tengo la libertad de hablar con honestidad de yo cómo me percibo, de quién soy yo, ¿qué voy a trabajar? Voy a trabajar en consultorio cuando no puedo hablar de lo fundamental de hablar con honestidad de quién me siento yo. Sí, me parece importante canalizar también cuando es necesario con estos temas, ¿no? O sea, el chico, por ejemplo, primero empezó con manifestarse como no binario y después resultó que él decía que su identidad era más trans. Entonces, y si no sabes de estos temas, pues no puedes trabajar con ello, ¿no? Sí, justamente ahí lo que se trabaja es en ayudar a que la persona entienda. Que es uno de los estereotipos y mitos que luego ando peleando en las redes, es que les lavan la cabeza para hacerles decir, tú eres hombre y tú eres mujer y tú, por ejemplo, es que los progres agarran a un hombre y lo obligan a decir que se siente mujer. Y nadie obliga a nadie, justamente lo que se busca es tratar de ver, haz contacto contigo, sé honesto contigo, qué sucede dentro de ti. Sí, igualmente, como comentario final, hace poco salió, el Senado aprobó la prohibición de las terapias de conversión. Entonces, cuidado con esa parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda más. Creo que ya no. Nada más comentarios hay que seguirse formando en psicología, interesante tema. Aquí había comentarios sobre lo tabú que representa mucho este tema, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya no. Creo que ya no hay más. Interesante el tema. Bueno, aquí hay una. A ver. Manolo. ¿Cómo podemos identificar que el SIC que nos atiende está sensibilizado en el tema de la sexualidad? Aquí, iniciando lo que mencionó aquí Bernes, iniciando con algo básico. El psicólogo te está juzgando. Iniciando con realmente te está escuchando. Esa es el primer filtro básico. Te está juzgando el psicólogo con el que vas. Puedes sentir que realmente puedes expresarte sin que veas que te está poniendo una traba de es que esto no es correcto, no está haciendo, ahora sí que no está haciendo juicios de valor. Desde empezando por allá. Es válido, tal vez, que un terapeuta, porque todos somos personas, y yo como un terapeuta no me sienta cómodo con un tema, y es válido, no tengo por qué sentirme cómodo con todos los temas, pero es parte de como terapeuta ser honestos si yo no me siento cómodo con un tema, pues no trabajar temas con los que yo no me siento cómodo. Muy bien.
Y además de pedir credenciales, ¿no? Que eso es algo básico, ¿no? Sí, preguntar así que qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo estudiaste. Es igual que dar psicoterapia sin haber sido formado en psicoterapia, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues al parecer ya no hay más preguntas. Les agradecemos a todos los que nos han seguido en esta segunda plática. Ya llevamos 2. Mañana me toca a mí hablar de trastornos de la conducta infantojuveniles, que es una de las especialidades que más atiendo en el consultorio. Hablaremos de trastornos de la conducta. Y nos seguimos viendo. Después vamos a hablar el jueves sobre autocuidado en los adolescentes y el viernes con salud mental en la escuela. Nos estamos viendo a todos. Muchas gracias por seguirnos. Saludos. Muchas gracias al psicólogo Eduardo. Y síganlo en sus redes sociales. Es muy movido en sus redes sociales. En este camino que emprendió hace ya un rato de la educación sexual, también está haciendo mucho contenido interesante. Nos estamos viendo pronto. Saludos a todos. Nos vemos, Dios. Gracias.